Bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este vídeo vamos a repasar la vida del primer presidente mexicano de la corriente que se le conoció como neoliberal, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid Hurtado nació en la ciudad de Colima, en el estado del mismo nombre el 12 de diciembre de 1934. Hijo de Miguel de la Madrid Castro y Alicia Hurtado, así como nieto de Enrique O. de la Madrid, y bisnieto de Miguel de la Madrid Guerrero, ambos fueron gobernadores de Colima. Se casó con Paloma Cordero en 1957 y tuvieron 5 hijos. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y realizó un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En mayo de 1979 fue invitado por el entonces presidente José López Portillo para integrarse su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución de Ricardo García Sáinz. Ejerció este cargo hasta el viernes 25 de septiembre de 1981 cuando fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como candidato a la presidencia de México en las elecciones del siguiente año. En los comicios de 1982 venció con un poco más de la mitad de los votos, asumiendo el cargo el 1 de diciembre de ese año. Miguel de la Madrid llegó al poder ejecutivo en una de las épocas más difíciles para México, mucho debido a que su antecesor, José López Portillo, nacionalizó la banca, tras 12 años de gasto excesivo en el gobierno. Cabe destacar, que de la Madrid, como secretario de Programación y Presupuesto de López Portillo, fue en parte responsable de ese gasto excesivo. Como resultado de la crisis económica heredada por su antecesor, la inflación subió en promedio 100% anual, el empleo informal creció 20% entre 1983 y 1985, con caídas en la producción de bienes, sobre todo en la industria controlada por el gobierno, además de una disminución del poder adquisitivo. Para resolver esta situación fue elaborado el Plan Global de Desarrollo, estableció en la Constitución un sistema de planeación e inició con la apertura económica, la desregulación y la descentralización, así como la privatización de empresas estatales, línea que también seguiría su sucesor. Durante el gobierno de la Madrid el número de empresas paraestatales se redujo de 1.155 en 1982 a 413 en 1988. Sin embargo, esta política económica afecta sobre todo al sector primario, el agropecuario. Se redujeron las subvenciones al sector agrícola, se liberaron precios e importaciones, lo que hundió la producción local, y se perdieron empleos en el sector rural. Ante esta severa crisis económica, donde el peso se devaluó 3.100%, se tuvieron que establecer los pactos de crecimiento económico con diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba los precios de productos básicos, y los productores e intermediarios se comprometían a no aumentarlos. Para enero de 1986, México fue admitido en el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México, con una fuerte réplica la noche del día 20 de septiembre. Los daños materiales fueron considerables y aunque los cálculos oficiales hablan de una cifra de 5 a 10.000 personas fallecidas, la opinión pública consideró que la cifra pudo haber rebasado los 40.000. La reacción inicial del gobierno fue torpe e inadecuada, lo cual hizo que fuera la población la que tomara el liderazgo, y la organización de las labores de rescate de víctimas y la remoción de escombros. Mientras tanto, el gobierno, vía el presidente de la Madrid en un acto de soberbia, señaló que México no requería ayuda de terceros países para enfrentar la tragedia, además de no permitir que el ejército colaborara en las labores de rescate, y su negativa al suspender el pago de la deuda externa para destinarlo a la reconstrucción, le valieron críticas severas por parte de la ciudadanía. Una muestra del repudio hacia el presidente ocurrió en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA México 1986, donde el mandatario recibió uno de los mayores abucheos que se tenga memoria. Miguel de la Madrid designó a Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Esto pese a que algunos de los priistas buscaron la designación, la decisión cayó en el mandatario. Las elecciones de 1988 serán recordadas como el mayor escándalo electoral de la historia de México. El 6 de julio, el candidato del Frente Democrático Nacional, FDN, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, tenía una amplia ventaja sobre Carlos Salinas del PRI y Manuel Cloutier del PAN. Por motivos que aún se desconocen, el sistema de cómputo se detuvo. La Secretaría de Gobernación, instancia que en esa época organizaba las elecciones, encabezada por Manuel Bartlett, señaló que había una caída del sistema. Cuando se restableció el conteo se dijo que el candidato del PRI, Carlos Salinas, había sido declarado ganador. Pocos años antes de su fallecimiento, Miguel de la Madrid confesó a The New York Times que las elecciones de 1988 habían sido manipuladas para que el PRI y su candidato ganaran la elección. Después de terminar su tiempo en la presidencia, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo de Cultura Económica en 1990. La gestión del expresidente estuvo caracterizada por la modernización y pluralidad.
Esta labor le valió el reconocimiento nacional e internacional en el campo de la difusión de la cultura no solo de México, sino de Latinoamérica. El 12 de mayo de 2009, Miguel de la Madrid acusó a Carlos Salinas de Gortari de robar dinero de la llamada partida secreta, y que su hermano Raúl tenía vínculos con el narcotráfico. Posteriormente se retractó de estas declaraciones. Miguel de la Madrid falleció el 1 de abril de 2012 en la Ciudad de México.